café y tiene que ver, claro, con algo que en el día de ayer nos trastocó a todos, esta jornada negra que tuvieron los mercados mundiales en pánico por el derrumbe del petróleo, por la incidencia del coronavirus y demás. Bueno, toda esta situación que realmente nos alertó a todos sobre una jornada con números muy pero muy negativos, que afortunadamente, aparentemente, en los primeros indicios del día de hoy, claro, hay un repunte de las bolsas y un aumento del barril de petróleo. Pero bueno, vamos a estar conversando sobre este tema, obviamente con los invitados que nos están acompañando. Saludamos a Miguel Bosch, que es economista. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por venir. Gracias. Y a Cristian Boutier, que es analista y consultor político. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a los dos. La primera pregunta para Miguel, la que tengo. ¿Te asustaste un poco en el día de ayer, digo, como economista, como observar estos números, decir, ¿qué pasó acá? La magnitud de los cambios fue importante, muy importante. Y te voy a sacar el optimismo. Era razonable que hoy rebotara un poquito, pero rebotó una décima parte de lo que cayó. No iba a llegar nunca. Sí. Pero digamos, ¿no podía seguir cayendo? Sí, claro. Sí, todavía se puede. En realidad, hay una cuestión que es importante. Alguna vez ya me lo han escuchado, pero se renueva la audiencia. Sí, está muy bien. Sí, aparte es importante que expliques qué pasó ayer para la gente que también se... La economía tiene dos partes importantes, estoy simplificándola mucho, pero una real, de los que se produce, donde estamos trabajando, y la financiera, que financia, digamos, toda esa actividad. Entonces, la economía real y la economía financiera pero tienen una dinámica distinta porque se ajustan de manera distinta, se mueven de manera distinta. Yo puedo, de un día para el otro, cambiar una variable financiera sin ninguna duda, con una variabilidad importante, mientras que la física no paro de golpe y cierro, váyanse todo, por decirlo. Claro. Pare todo el comercio mundial, dejen los barcos donde están, no se puede. Claro. Entonces, parece mentira, a veces incomprender, pero este ritmo que tiene la economía real a veces genera reacciones en la economía financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque sobre reacciona, porque esta dice, bueno, el barco está a la mitad, todavía tiene que venir, ¿sí? Ahora, pero esta yo no. Yo puedo cambiar los números mañana. Puedo decir, de una manera simple, no compro más petróleo, claro. ¿sí? En hoy y en el futuro. O sea, y hay un mercado de futuro que es totalmente financiero, entonces estoy generando impactos mucho más fuertes. ¿Eso se hace en adrede? ¿Hay intencionalidades? A ver, es una pregunta mucho más compleja de responder. Yo voy a decir una opinión rápida. En el mundo hay teorías conspirativas y las creo, pero no todo es así. Para mí todo que vaya por ese lado es como querer explicar todo por la suerte o todo por el azar, es todo por un solo lado. Yo creo que no. Y cierro entonces, ayer hubo una sobrereacción de los mercados financieros que era razonable pensarla. Bien. Muy razonable pensarla, sí. Lo que no se sabía el cuándo ni cuánto, pero sabíamos que iba a haber una sobrereacción. Que en algún momento iba a pasar. Sí, hasta el 5 de marzo, y dejemos que no son pocos días, pero es mucho. Hasta el 5 de marzo ya había una pérdida en la economía real de 50.000 millones de dólares solo desde China. ¿Todo por el coronavirus? Sí. Y porque eso genera. Ahora empecemos a ver la economía real que se empieza a parar. El 20% del comercio de manufacturas del mundo está vinculado con China. Y esto se ha frenado, tanto porque demanden como porque vendan. No estoy hablando del comercio de los commodities como fue el petróleo. Pero ya este hecho por sí mismo es consumo de energía, que se cayó. Y que no hay una previsión de cuándo dejemos. Porque ahora sí voy a contar un ejemplo. Yo creo que no está mal sobre reaccionar al coronavirus. Bueno, no nos demos la mano, pues no sé. Porque de última me cuido si yo tengo placas, que estoy débil. Ahora, en la economía, la sobrereacción en el cuidado del coronavirus está generando una sobrereacción negativa en la economía. Claro. Que está muy vinculada también, la sobrereacción, digamos, y el problema, al hecho de que el mundo estaba sensible. La economía mundial está muy sensible. Hace un año largo, unos 2 años quizás más,
por una guerra comercial con China, Claro. que Sí. Estados Unidos-China, Estados Unidos. muy fuerte, un mundo que se quiere, en algunos casos quiere encerrarse, un mundo del Brexit, que tiene muchos más efectos todavía. Y entonces, ¿qué hace? O sea, no existe un conjunto de actores que se puedan coordinar. Perdón, en la Argentina hay que tomar medidas y la toma una persona o un grupo, un sujeto que se llama Estado. Claro, pero en el mundo No que hay existe. tanta... No existe. Está bien. Sin embargo, existe un actor que tiene una importancia muy fuerte en hacer algo que repercute a nivel mundial, que se llama Reserva Federal. Yo bajo la tasa de interés y genero efectos. Che, preveo que el mundo va a caer el año que viene. ¿Qué hago? Bajo las tasas de interés. Que Está en el, repercute en todo. exactamente. Está en el 0,5%. La tasa, es un nivel histórico bajo. O sea, la gente le pone plata en el banco de en los bancos de Estados Unidos, en la Reserva Federal, mejor dicho, y pierde contra la inflación de ellos, que es 0,6. ¿Sí? O sea, Sí, simplifiquemos sí, nada. La tasa está muy baja. Le dice, yo confío que vos me lo vas a cuidar en tus bonos, comprándotelo. Sí. Entonces hoy hay una cuestión ahí que el mundo tenía algún tipo de síntomas, ya alguien estaba empezando a meter remedios y ahora se quedó sin capacidad de meter remedios, porque no puede poner menos 0,5. No puede tener tasas No, negativas. reales, no nominales, no las va a poder tener, ya no tiene, y perdón que la cierro con esto, pero ya no hay, entonces ese actor que sí podría, hoy no lo puede hacer. Y entonces eso hace que el mundo diga, ¿y entonces cómo va a salir de acá? Claro, hay mucha incertidumbre en eso. Cristian, y con respecto a lo político, esta mirada, si se puede hacer desde lo económico-político, ¿cómo se mueven las piezas? No, absolutamente coincidente con Miguel. Creo que acá se dan dos contextos políticos. Por un lado, las elecciones de Estados Unidos, porque obviamente marca la continuidad o el cambio, saber si este es el rumbo. Y por otro lado, China, que tiene un Estado muy centralista. A ver, Xi Jinping recién ahora viajó, creo, a la zona cero para demostrar de que se pudo combatir. Eso va a generar un efecto positivo, pero creo que también el mundo está mirando con cierto temor, más que nada lo que decía, esta especulación o sobre especulación de los mercados, pero también del sector político, porque yo lo escuchaba al ministro de Salud, González García, decir de que le sorprendió la llegada del coronavirus tan temprano. Pero era lógico que si en Europa, que están pasando por el invierno, digo, es natural de que pueda profundizarse, lleguen personas acá y naturalmente podía darse que el virus llegue. Sí. Creo que Argentina todavía no está sintiendo el cimbronazo que podría llegar a sentir en el invierno, dentro de un me tiempo, parece. claro. Pero creo que políticamente se están controlando algunos variables. Lo que sí se pide es transversalidad. No se puede tomar una decisión de manera unilateral, no se toman decisiones aisladas. El Fondo Monetario en sentido también lo expresa. Digo, hay políticas que tienen que ser coincidentes, políticas de incentivo, política de cuidado, política que permita que los mercados se sigan moviendo. Pero me parece que por ahora noto de que mientras en China se puede ir solucionando el problema de base para generar la confianza, para que vuelva la rueda a funcionar, me parece que todo podría ir en buen camino. Si es que se dan esa tendencia a la inversa, digo, el peor de los escenarios, no solamente en la materia económica, se esperaba una recesión del 5% de la economía mundial, sino también de las bajas, ¿no? de vidas, que eso también sería muchísimo más nocivo. Miguel, y con respecto a la renegociación. Mira, nosotros tenemos 2.200, 2.400, 2.500 puntos de riesgo país. Sí. Que aumentó hasta... 2.800 llegó. Que comparado... O sea, nosotros estamos pagando 25 veces más costos financieros. 25, 26, 27 es lo mismo. Sí. A ver, perdón que lo diga. Sí. Si el agua está acá y que lo pongan un poquito más arriba, ya no está. se nota tanto la diferencia. Ya está. Sí, va a tener efectos, a mi entender, en variables como es el tema, quizás vaca muerta. ¿Sí? Porque había mucha apuesta ahí. Claro, exactamente. Y ahí, o sea, digamos, el argumento de la Argentina, del gobierno actual, en la discusión es, yo voy a pagar cuando crezca. Sí. Entonces, ¿cómo repercute todo esto? En un proceso de renovación, de renegociación de una deuda, cuando yo estoy diciendo voy a pagar cuando crezca. Y cuando un
motor o una parte del motor del crecimiento es donde yo estoy siendo vinculado en la economía real, incluido petróleo, y entonces ¿cuándo me va a pagar? Entonces entiendo y hago un análisis lógico, entiendo que va a tener efectos, va a tener efectos, no con el fondo. No con el fondo. El fondo no. Claro, otra cuestión aparte. Exactamente. El fondo, y en este sentido, ya lo hablamos la otra vez, pero el fondo va a tener hoy, va a asumir el costo. Vamos a decir algo, y yo voy a decir hoy algo que no lo escucho. Va a aceptar todo lo que... Sí, errores que cometió, que yo me he preocupado en serio de buscar en el estatuto del fondo en dónde falló el fondo y vos sabés que no lo encuentro. Yo lo escucho, pero no lo encuentro. No lo encuentro, ¿eh? Se instaló y no lo encuentro. ¿Sí? Una vez hay manuales que tienen así de cantidad de páginas y uno los trata de leer. Bueno, el estatuto del fondo yo no encuentro en dónde no cumplió, ¿sí? Estrictamente. Porque después está en la interpretación de, cambiemos. Pero el fondo va a asumir el costo de haberle prestado a un país y genera algo que se llama riesgo moral. Que eso es lo que generó el fondo. Y lo voy a tener que explicar. Cuando pasaste a tener, yo sí soy el principal deudor de un banco y le debo el 50% de lo que presto, el banco me va a cuidar a mí. Sí. Si yo no que soy, vos estés bien. Exactamente. Me va a cuidar, se va a preocupar. No quiero que te mueras del todo porque ya no... Me debes la mitad Exacto. de lo mucho. Exactamente. Entonces, cuando alguien empieza a asumir deuda, está jugando un juego que es, yo llego a un momento que soy demasiado grande para caer. Entonces empiezo a trasladar el riesgo al que me está prestando. Y en el fondo lo tiene que saber eso. Lo sabe porque si lo sabe un economista sencillo, como uno, que enseña en el capítulo 33 del libro que da en la clase, esto que te estoy diciendo, dalo por hecho que el otro lo sabe. Está claro, perdón que lo diga así, pero es. Entonces, yo creo que va a asumir el costo de haber permitido ese juego de riesgo moral. Y en eso va a ser como lo está diciendo. Bueno, nosotros vamos a extender mucho los plazos, pero no creo que tenga que ver con el coronavirus. Esto es lo que te quiero decir. Eso es aparte. ¿Y eso da alivio, Cristian? Políticamente Claro. o ante la opinión pública. Las dos. Bueno, a ver, responde las dos. Bueno, ante la Son opinión distintas. pública hay cierta empatía por parte de la gente con respecto a planificar que el fondo tenga que esperar. Hay una reciente encuesta de Aragón que plantea que cerca del 70% coincide de que el gobierno dilate los pagos al fondo con tal de que haga funcionar la economía. Pero no queda otra. Ahora, yo coincido con Miguel y también me llama mucho la atención en ese sentido lo que hizo la provincia de Buenos Aires, lo que hizo Kicillof, con respecto a dilatar, llevar al máximo, pero después terminar cerrando porque tampoco... Cuando no cerró con los bonistas. Exactamente, porque tampoco no es cuestión de romper. Me parece que hay una reestructuración en el sentido de las negociaciones. En las negociaciones, no en los valores, pero sí en el sentido de las reglas del juego. Ya no son las mismas reglas del juego que con Macri. Pero también hay que ver si la economía despega. No solamente por factores internos, sino por los factores externos que deben acompañar. Creo que la moneda se está estabilizando. Hoy por hoy la recaudación fiscal es muy baja, ¿no? La que se está teniendo. En términos reales. En términos reales. Hay una baja. De hecho, está temprano en el proceso, porque esto todavía no pasaron 3 meses, ¿no? No pasa nada de tiempo. Pero, en principio, hay ansiedad, me parece, y esto que hablabas de la opinión pública, Cristian, me parece que cómo diferenciar entre lo político y la opinión pública, me parece muy interesante, porque la gente quizás empieza a estar ansioso. Y bueno, es lo que lógico. percibo. Bueno, se espera en marzo o abril, para finales de marzo y abril, ver si ya hay una reactivación que permita cierta confianza. Digo, encender la perilla del consumo, como lo planteaba Fernández en la campaña. Sí, todavía no hemos reaccionado ¿Muy al consumo, digo, como sociedad no reaccionamos. Por eso mismo, se espera porque las lunas de miel políticas, producto de que hubo una primera vuelta que se transformó en un balotaje y ahí nomás, hasta diciembre, ya armaron una transición que genera un propio desgaste, hace de que la luna de miel se haya achicado. ¿No? Pero los 100 días no son a partir de la asunción. De diciembre, sino que han sido desde octubre. Sí, entonces, está claro que la gente está ansiosa, que quiere una reactivación, de que no la ve, pero que sí le sigue dando aire en sentido de permitirle
demostrar si se puede o no. Esperanza. Nosotros nos ha tocado acá en Río Cuarto evaluar la gestión y cerca del 25 todavía no te la sabe evaluar, ni positiva ni negativa, la gestión del presidente, porque claramente no tiene los indicadores que les permitan valorar si es bueno o malo. No, claro. Sí, por ejemplo, con esto de las retenciones hacía generar cierto ruido en algunos sectores, pero por lo menos no tiene los patrones de conducta que les permita decir va por buen camino, va por mal camino. Necesitaba plata, ¿no? Habló de retenciones, Cristian. El gobierno, caja, Necesita plata. Y ahí sí hay un efecto del coronavirus, volvamos al eje. Claro. Porque nosotros tenemos hoy un problema de si el mundo se cierra. Nosotros necesitamos dólares por el mercado de bienes, por la economía real. Claro. Y no basta, mientras esto no se genere, va a tener que ser por otro lado, por el financiero. ¿Sí? Y lo necesitamos, y hoy por hoy el comercio, se prevé una reducción del comercio internacional y la caída de los precios de los commodities. Y esto tiene, sí, como el petróleo, por ejemplo. Claro. Sí, sí. La soja también cayó. Exactamente, por eso, sí. La soja también cae. ¿Esto tiene una duración? ¿No se sabe? No se ¿Tiene sabe. un tope? Me voy del lado de los médicos. Sí. Ellos dicen que por lo menos dentro de un año, no tienen escenarios previstos hasta dentro de un año. Es mucho. ¿Un año? Sí, sí. Hay un juego de aplicación que en realidad jugás con coronavirus, que en realidad lo que estás haciendo es prestar tu computadora a que se use para usar cálculo, porque no tenemos capacidades de análisis. Entonces necesitan que muchos pongamos las computadoras. Sí. Entonces vos pones un juego, estás jugando, pero estás contribuyendo a cálculos de análisis. ¿Y más o menos se estima eso? Y hablan de un año. Un año. Porque hay mucha ignorancia. En realidad todavía no descubrieron, dicen, pero ya estoy hablando de lo que leo con ustedes. Sí. Sí, sí. Pero que no se descubrió todavía el primer caso, cómo pasó de, ¿Cómo pasó? de un... ¿Cómo mutó, digamos? Exactamente, Claro. cómo mutó. Entonces que todavía falta. Pero bueno, es muy probable que la atención sea tan fuerte que se revierta y que sea mucho menos que eso. Bueno, Ojalá, ¿no? Ojalá. Porque Sí, totalmente. la situación es complicada. Sí. Sí, porque puede afectar, que ya lo está afectando en lo económico, en lo político naturalmente lo va a afectar. Tenemos la elección de Estados Unidos, como les decía, Europa se está reconfigurando en algunos aspectos también, y bueno, en China obviamente que es un poco más sólido, digo, porque el Partido Popular Chino es un poco más sólido, pero tan centralista hace que tenga esas contingencias a la hora de tomar decisiones que generen un poco más de pragmatismo. Oye, Alberto Fernández, imaginándonos, ¿qué está diciendo? ¿Justo ahora? ¿O... Pobre. Sí, le toca, Debe claro, estar lo interno y lo diciendo, ¿no? externo. Algo así. Vos imaginate que, como dice Miguel, o sea, tenés el agua hasta acá y encima tus productos valen cada vez menos. Sí. O sea, vos tus commodities, la soja, los granos, todo, que no le Digo, pasa porque estos son solamente a factores Fernández. externos. Todo Sí, se le sí, sí. complica. Todo Pero- esto... Sí, sí. En Hasta el general, ley lo el complica. problema es que Argentina Él está cuando graduado fue- por lo interno. Perdón, Cristian, cuando él fue ministro, o sea, de Kirchner, él estuvo con dólares, una soja de 600. Claro, Claro. le tocó el boom de la claro. soja. Él vio una realidad, asumió con una realidad totalmente distinta Porque a nivel algunos de decían- factores Mira el externos. Y algunos ahora. decían, va a tener vaca muerta. Sí, tal cual, tal cual. Algunos decían, lo que tuvo en aquel momento Alberto Fernández Era vaca muerta. era vaca muerta ahora. Y hoy tenés un problema en el precio del petróleo y también en el tema del combustible. Bueno, eso Sí, juega, sí. ¿viste cómo está jugando en Sí. contra? Ahora está haciendo favores, entre comillas, devolviendo el favor. Porque al no subir el precio de los combustibles, pisándolo, ahora que bajó Sí. bajó el petróleo, no baja el precio del Y no, combustible, lo ya están... sabes. Sí, Tampoco iba a bajar, me parece. No, Me no, parece que no, tampoco iba a bajar. No es fácil que baje. No es fácil que baje, no es fácil que baje. Bueno, las distintas situaciones, como lo estamos viviendo, realmente muy complicados con estos factores externos que involucran a todo el mundo, desde lo económico, desde lo político, en una jornada de lunes negro que realmente fue muy, pero muy complicada. Lo vamos a seguir analizando, por supuesto. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Cristian. Muchas Gracias gracias, por Miguel. venir. Un Muchas placer, gracias a como ustedes. siempre, haberlos compartido.